Buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto y esta vez con un tema, como siempre, muy especial y muy sentido y esperado también. El tema es cuál es el sentido de la educación que tenemos, a dónde vamos. Creo que este es un tema que ha provocado una reflexión amplia a nivel nacional gracias a Foro Educativo, que hizo un programa, un evento que fue transmitido por las plataformas de Salgalú Televisión y Foro Educativo durante el día de ayer 13 y el día de hoy 14, con gran impacto, éxito, con participación de los diferentes lugares, de los educadores de diferentes partes del país, y los sentidos de la educación, pues justamente trataron justamente este tema, ¿no? La educación puede tener sentidos diversos, pero cuando hablamos del sentido como característica del significado de la educación, puede referirse a una calificación propia del significado de educación, atendiendo a las categorías clasificatorias de espacio, tiempo y género y diferencia específica. La diferencia tiene por fin la realización plena del ser humano, conforme a su dignidad y conlleva una dimensión teórica y otra práctica. En fin, todo esto fue parte de esta reunión importante que congregó educadores, activistas, legisladores, en fin, todo este tipo de gente que realmente quiso poner una pausa para poder pensar en educación, pensar cuál es el sentido de la educación y a dónde vamos. Antes de empezar el programa y anunciar, pues ustedes saben, tenemos hoy la participación del doctor Manuel Bello y la doctora Marita Palacios, que son grandes referentes en la educación del país, que vamos justamente a tratar para ver a dónde estamos yendo con la educación que tenemos, qué está pasando frente a los resultados que estamos exhibiendo. Pero frente a esto yo quiero, antes de empezar el programa en sí, quiero dar las gracias primero a Canal 18.1, donde estamos transmitiendo por televisión digital en este momento, y estamos llegando, pues, de acuerdo a la señal digital de Ancón a Pucusana y de Lima hacia el centro. O sea, estamos cubriendo todas estas áreas y a los cuales les agradecemos, porque la televisión digital es una televisión abierta. Gracias al canal cable, a Claro TV, estamos en el cable 516 también, y esto sí es una señal a nivel nacional. Estamos en canal 15 de Vez Cable y estamos en el 715 de Cable Más, y poco a poco se van sumando otras emisoras para llevar este mensaje a nivel nacional. Esta semana y la próxima semana Lima está plagada de eventos, como ustedes saben, y eventos buenos, porque se conmemoran 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Y en esto hay actividades institucionales, gremios, municipalidades, que todos tratan de hacer una reflexión sobre el contexto del derecho, de tener derechos y la importancia de realmente rescatar la agenda no cumplida y la agenda que nos ha generado aprendizaje en términos del cumplimiento de los derechos. La primera, justamente, se está invitando al público para el 30 aniversario de la convención. El Grupo Impulsor para Crecer Sin Violencia este lunes va a desarrollar una actividad para volar por mis derechos, dicen organizaciones de niños y adolescentes, de un grupo impulsor que promueve la no violencia contra los niños y adolescentes. Ahí tienen el anuncio. También está programado el Encuentro Nacional de Educación el día 19 y 20 de noviembre, que es el encuentro nacional que evidentemente congregará un poco la discusión de pensar educación, el proyecto educativo nacional. Entonces se van a presentar los resultados de la encuesta nacional que se ha desarrollado, pero pensar educación al 2036. Bueno, nosotros creo que estamos queriendo pensar también qué va a pasar de aquí a 1 año o 2 años, con todos los problemas que tenemos que analizar seriamente, y eso creo que fue parte del sentido de la educación. En este contexto quiero también mencionar y agradecer, o sea, realmente felicitar a RPP, justamente porque desarrolló esta mañana el primer foro de desarrollo infantil temprano con el objetivo de informar y sensibilizar
sobre la importancia de este tema y su repercusión en el futuro de los niños y niñas de nuestro país. Creo que esto ha sido muy importante porque ha buscado motivar el compromiso de los actores claves de la sociedad civil, de la sociedad en general, del sector empresarial, y creo que esta es una contribución más. Ya está hecho. Creo que estamos avanzando, estamos sumando esfuerzos y yo creo que esto es muy importante porque la infancia, la niñez y la adolescencia merecen una atención prioritaria. Para ponernos en contexto, yo quisiera presentarles en este momento un video muy importante que se dio justamente y que se exhibió en el seminario Los Sentidos de la Educación promovido por Foro Educativo. Se trata de una entrevista hecha al padre Juan Drummond a propósito de esta reflexión sobre esto, sobre qué está pasando en la educación en el país. ¿Podemos verlo, por favor? ¿Qué es lo que tú ves especialmente en educación que esto está ahí presente? Lo que veo, me digo, esperábamos mucho de América Latina bajo el impulso de ese gran país que es Brasil. Y una unidad en la diversidad y una orientación muy dinámica. Y eso ha caído. Y creo que en muchos países, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile, lo que pasa en el Perú de otra manera, expresa un basta a esta civilización. Pero para mí estamos en una civilización que muere y nace otra civilización. Yo creo que los jóvenes son a la vez víctimas, pero pueden darse cuenta que donde queremos que vayan no hay que ir. Se dan cuenta que vivir no es vivir con dinero, pero es vivir, como tú dices, posibilidad de amar, vivir de la fraternidad, de la solidaridad, al sentido del bien común, el sentido de la justicia, el sentido también de la realización de uno mismo, con sus dones, y de la solidaridad del pueblo, de la solidaridad nacional, de la solidaridad internacional, y el sentido también de lo político justo, tú ves también. Estos jóvenes a la vez son muy tentados, pero al mismo tiempo habitados por una sed de algo que deberíamos acompañar. Yo me digo, lo hemos encontrado en nuestras vidas, hemos encontrado escuelas, maestros, profesores que nos han marcado. Cambiar la escuela pública no corresponde para los tiempos actuales, la que tenemos. Con todo el amor que tengo para ella, yo soy decepcionado. Hay que buscar a formar otro tipo de maestros, de profesores, que acogen los niños, los jóvenes como son, los jóvenes que aprenden más de su computadora que de sus maestros, y con ellos buscar seleccionar, profundizar, ver lo que es lo esencial para vivir otro tipo de sociedad donde hay una verdadera democracia y donde cada uno puede vivir sus dones por el bien de todos. Alors yo me digo, la escuela no es tanto para aprender, pero para seleccionar, para unificar, para votar lo inútil o lo malo, y para ser uno de los instrumentos de la construcción de una sociedad otra. Juanito, regresando a los
sentidos de la educación. Nosotros estamos haciendo un planteamiento, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, muy importante, todos son importantes, pero muy importante hoy en día el sentido de la ética en la educación. ¿Qué es la ética? Yo no sé, para mí es un fenómeno de, se dice osmosis, que pasa sin darse cuenta, a través de la vida. Y voy a dar un ejemplo, como el papá habla de su abuela, yo también. Éramos campesinos, teníamos una pequeña tienda, la abuela paterna era extraordinaria educadora. En 1867 había hecho estudios hasta los 14 años y amaba eso. Y al momento de morir, la abuela dijo a mi mamá, hablando de nosotros, hermanos y hermanas, los hemos educado bien, y murió. Pero la ética es algo que pasa a través de la vida y que nos lleva a conductas morales, no sé cómo decir, orientadas. Es la ética, es eso, el sentido que pasa a través del sentido de la verdad, no se puede, a través del sentido de compartir, a través del sentido del don. Éramos pobres, a veces al final del mes los papás no tenían dinero y teníamos cada uno nuestra pequeña tirolira, se llamaba, ¿dónde se? Alcancía. Sí, y los papás decían, ¿puedes prestarnos dinero? Y nosotros, muy orgullosos, sí. Yo creo que la ética pasa a través de todo eso y le compartí. Y yo creo mucho a la colaboración educadores fuera de la escuela, educadores adentro de la escuela. Hay más libertad afuera que adentro. Importante las palabras del padre Juan Drummond y evidentemente nos ponen el contexto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la educación que tenemos? ¿A dónde vamos? Y este es un tema que congrega a tres distinguidos amigos, grandes referencias de la educación en el país. El doctor Manuel Bello, que ya está con nosotros, doctor en Ciencias, con mención en Psicología, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con experiencia en gestión universitaria. En fin, una eminencia, y muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias por tus palabras. Está también con nosotros la doctora María Palacios, Marita, la más querida. Ella trabajó en todo el tema de desarrollo docente, es una referencia también y es coautora o es parte del grupo que trabajó la nueva ley del magisterio. ¿No es cierto? Bienvenida, Marita. Gracias. También nos acompaña y ya está con nosotros María Teresa Moreno, que es especialista en política social, infancia, en fin, una gran amiga nuestra desde hace muchos años y que actualmente es coordinadora encargada del currículo de educación inicial. Y justamente le invitábamos cuando hablábamos del sentido de la educación que tenemos, cuando nos presenta el famoso presupuesto que hay para educación inicial, que realmente no corresponde a las realidades y a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, en ese contexto, creo que es bien importante y ya están con nosotros y me están pidiendo un corte y volvemos inmediatamente con el salido de sus intervenciones. Vamos al corte. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto,
un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. ¿Cuál es el sentido de la educación que tenemos y a dónde vamos? Y yo pedí licencia para poder contextualizar este diálogo y también ayudarnos a responder estas preguntas con información oficial que nos ha llegado y que a veces duele, pero hay que tomarla en cuenta, hay que ponerla sobre la mesa. En el 2017 la OCDE encontró que Perú aún invierte solo $1.100 por alumno anualmente, frente a otros ingresos de otros países, Chile 2.500 hasta $8.000 como referencia por alumno. Tenemos que por el otro lado solamente el 10% de la primera infancia de 0 a 3 años, a pesar de los esfuerzos que se ha puesto de moda, que hay muchos incentivos, pues recibe la atención integral que debería tener, ¿no? Y estamos hablando de inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. De acuerdo a las estadísticas, 220.000 fuera de la primaria, niños, 415.000 fuera de la secundaria y solo 9 de cada 100 pobres en educación superior, 1.400.000 jóvenes entre 15 y 19 años que no estudian ni trabajan. Y anualmente creo que sacamos 350.000 niños que egresan de la secundaria y que tenemos el problema que va incrementando estos famosos ninis. No quiero ser negativo, pero yo creo que son realidades que tenemos que ponerlas al frente, ¿no? 7.610.000 peruanos y peruanos, jóvenes y adultos que requieren programas de educación por su condición de analfabetismo absoluto o analfabetismo funcional y digital, y que es una demanda que crece, pero que no hay una respuesta adecuada. Por el otro lado, 1 de cada 20 adolescentes indígenas entre 15 y 18 años no saben leer y escribir. Esto es... por el otro lado, dice que 32% de adolescentes embarazadas sin educación y 45% solo con primaria. Y yo no quisiera ahondar en estas cifras porque ustedes manejan mucho mejor y creo que se ha dado oportunidad para hacer un diálogo más profundo durante este evento. Pero yo comienzo contigo, Manuel. ¿Cuál es el sentido de la educación que tenemos? ¿A dónde estamos queriendo llegar? ¿O qué es lo que podemos hacer? ¿Qué han discutido hoy? Mira, las brechas, como tú has ahora puesto como ejemplo estos datos, y hay otras más, ¿no? Son indudablemente grandes, ¿no? Tenemos muchos pendientes en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema escolar. Tenemos muchas deficiencias, muchos problemas, pero yo creo que lo más grave, digamos, desde el punto de vista de la visión a donde queremos ir, ¿no? Desde el punto de vista de los sentidos que quisiéramos darle a la educación en el país, es que vamos como a contramano de lo que nos proponemos como país, ¿no? Hoy día en el evento se dijeron muchas cosas muy interesantes. Yo hacía una reflexión sobre los varios intentos que se han hecho en el Perú en este siglo para tratar de transformar la educación, ¿no? Y alguien mencionó ahí en el público que en realidad, bueno, no solo en este siglo, ¿no? Tenemos la gran reforma educativa de 1970, ¿no? Claro. Que se propuso una visión con unos sentidos sumamente interesantes,
¿no? Muy alineados con la idea de un proyecto de país, ¿no? Apuntando, digamos, a, en fin, formar ciudadanos autónomos, con pensamiento crítico, en fin, a lograr más equidad, ¿no? Y en este siglo hemos tenido varias experiencias importantes, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, la Ley General de Educación que se aprobó en 2003, ¿no? Que uno lee el documento y realmente es interesantísimo, ¿no? Cómo se plantean sentidos y propósitos y objetivos muy claros en torno a equidad, inclusión, interculturalidad, es decir, una visión apuntando, digamos, a que la educación contribuya a tener una sociedad mucho más democrática, mucho más cohesionada socialmente, ¿no? con posibilidades de desarrollo sostenible, ¿no? Que integre a la población. O sea, lo que estás diciendo es que el respete marco teórico, el objetivo está claro. Los sentidos expresados, ¿no? En los documentos, igualmente en el gran plan de educación para todos, ¿no? Que se elaboró con asesoría de UNESCO, se aprobó por parte del Ministerio de Educación, un documento que era un plan con resultados, indicadores, y que tenía también esa direccionalidad, ¿no? Después tenemos el caso más importante, que es el del Proyecto Educativo Nacional, aprobado en el año 2007 por el gobierno de Alan García, que lo oficializó con una resolución suprema y luego lo archivó en un anaquel, ¿no? No lo tomó en cuenta. No se logró socializar mucho, dialogar mucho sobre las metas y compromisos de este plan tampoco, ¿no? En el caso del Proyecto Educativo Nacional hubo un proceso de 3 o 4 años de consultas en todo el país. Se hicieron una gran cantidad de eventos regionales, consultas temáticas, con consultas especialistas, además de todo el debate de los consejeros, ¿no? Entonces fue un proceso muy participativo, ¿no? Sin embargo, digamos, se llega al final a un documento que tiene una serie de recomendaciones, orientaciones, planteamientos. Claro, entonces la pregunta que yo me hacía en el evento y que compartía con los participantes es, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no logramos transformar nuestro sistema educativo en coherencia con la visión, con los planteamientos que tenemos? Y llegamos ahora a esta situación en la que nuevamente, y de una manera muy pertinente, Foro Educativo convoca a que nuevamente volvamos a discutir los sentidos de la educación, esos que han sido discutidos varias veces antes, porque no estamos caminando en la educación en esa dirección. Tenemos una educación que más bien, digamos, promueve el individualismo, ¿no? O sea, segrega a los estudiantes por niveles socioeconómicos, ¿no? Ofrece una educación de baja calidad en general, pero digamos muy diferenciada en su calidad, ¿no? Según dónde estés y a qué nivel socioeconómico pertenezcas. Mantiene la distancia, ¿no? Mantiene la distancia. De la realidad, ¿no? Entonces, esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide efectivamente hacer la transformación que necesitamos? Porque si enunciamos nuevamente sentidos y propósitos y no vemos por qué en las experiencias anteriores no se pudo avanzar en esa dirección, nos va a pasar. Bueno, te cuento que, como sabes, en el 5º Encuentro Nacional de Infancia, de Inversión en la Infancia, la pregunta fundamentalmente es qué podemos y debemos hacer diferente, las cosas diferentes, porque no está funcionando. Son más o menos 23 años que no bajamos la barrera de 43% de anemia. Entonces, cuando tú ves el porcentaje acumulado que hay de niños, son 750,000 al año, entonces después nos preguntamos los resultados de las pruebas de conocimiento, matemáticas y ese tipo de cosas, ¿no? Marita, ¿cuál es tu reflexión? Sí, bueno, para un poco seguir con las primeras reflexiones de Manuel, cuando lo escuchaba pensaba que en efecto la justicia, la democracia, la ciudadanía, la solidaridad son valores que están escritos en muchos documentos. Ahora una persona que había sido parte de la reforma educativa de los 70 me decía, varias de las cosas que se están planteando ahora existían ya en la reforma de los 70 como un discurso. El problema es que ese discurso no llega a la práctica ni cambia la realidad.
hasta ahora en el Perú, o la cambia muy ¿Y cuál es tu lentamente. lectura? ¿No tiene sabor de sociedad que participa? En parte es eso, o sea, en parte es que una razón, una de las explicaciones es que no se invierte suficiente en educación y por lo tanto la educación pública, que debería llegar a todos, esa educación con esos valores llega a un porcentaje minoritario de la población. O sea, hay necesidad de un mayor esfuerzo de socializar el compromiso y el conocimiento y el entendimiento de esto. Es necesario hacer llegar la educación a todos. No llega la educación a todos. Estos porcentajes, cuando tú mencionabas los porcentajes de personas adultas o jóvenes que no han terminado la educación básica, significa que hay 8 millones, es lo que yo sé, la cifra actual, 8 millones de jóvenes o adultos, mayores o adultos en mediana edad, que no han completado su educación primaria o su educación secundaria. Pero es decir, nuestro sistema no llega a todos. Pero Marita, la noticia que el otro día nos trajo Dispurs, que el 75% de los adultos analfabetos son mujeres. También, por ejemplo... Que esto es un tema muy serio, ¿no? Muy serio. Esta es otra evidencia clarísima de que el sistema educativo además llega más a los hombres que a las mujeres, llega más a las ciudades que al campo. Pero se le exige más a la mujer para salud, para educación. Yo creo que hay que revisar lo que dices tú, Manuel, estas actividades. ¿Qué me dices, María Teresa? Porque evidentemente hemos crecido en la cobertura de la educación inicial, pero no necesariamente en términos de calidad y equidad, ¿no? Yo creo que hay un tema de fondo. Cuando uno mira el desarrollo humano, tiene que mirarlo desde el inicio, ¿no? El desarrollo humano no empieza en la primaria ni empieza en el adulto. Empieza desde la que se concibe el ser humano, ¿no? Y ahí hay una participación primero de la familia, ¿no? Que la familia requiere y que por muchos años no había una política clara en lo que significa mejorar las condiciones para que la familia pueda criar y educar a sus hijos, ¿no? Y por otro lado, el sistema educativo, a pesar que desde el 2003 tenemos una ley general de educación que nos dice que la educación es universal para todos los niños de 0 a 6 años, no necesariamente logró conseguir presupuestos para todos. Consiguió presupuestos para los programas presupuestales que muy bien han ayudado muchísimo a mejorar la cobertura en los niños de 3 a 5 años, pero muy poco o casi nada para los niños de 0 a 3 años. Y que no significa que se tenga que institucionalizar a los niños. No significa que el niño de 0 añitos o de 1 o 2 años va a ir a la escuela. No, sino que significa programas que estén al servicio de los padres de familia, de la comunidad. Y eso, desde una mirada integral, porque justamente es una edad clave, ¿no? Ya la neurociencia lo ha demostrado, ¿no? El desarrollo cerebral en los primeros años de vida tiene un impacto importante en la vida del ser humano, justamente porque ahí se constituye la base de su desarrollo cognitivo, socioemocional, ¿no? Sobre todo las interacciones que recibe el niño. Los adolescentes de hoy están pagando precio de lo que no recibieron durante su primera infancia. Y a veces eso no nos damos cuenta. Entonces siempre hemos mirado la educación como partida, fragmentada, ¿no? Inclusive hasta el momento, si miramos la inicial y la primaria y la secundaria, la trayectoria que debe continuar un niño debería estar, digamos, bien clara, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay esfuerzos y el problema no es de los esfuerzos, sino de la continuidad que le podamos dar a esos esfuerzos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un currículo que quiere responder a la trayectoria de vida del niño, entonces hay que hacer que se cumpla, ¿no? Desde el inicio hasta todos los niveles de vida, ¿no? Necesitamos pensar en acceso, sí, un acceso, crecer, pero con calidad. Y calidad tiene que ver con maestros bien capacitados, maestros que quieran su profesión, que quieran enseñar realmente, porque lamentablemente se ha desvalorizado el rol del maestro. Actualmente muy pocos quieren estudiar para ser maestros. Preguntemos a los chicos qué quieres estudiar y muy pocos no quieren ser maestros. Necesitamos materiales, los niños necesitan materiales, ¿no? Infraestructura y bueno, y calidad en las prácticas pedagógicas, ¿no? No, en realidad yo les agradezco por esta primera aproximación, Manuel, porque yo creo que es un poco el universo en el cual queremos discutir para encontrar el sentido de la educación que tenemos y qué debemos hacer para realmente mudar, porque yo creo, a pesar de que mucha gente dice que estamos distantes, okay, esto es una olla de presión también. Se van acumulando las tensiones y
Y yo creo que ya vimos cosas que están pasando no solamente en Chile, también ayer comenzó en Colombia también, y pronto creo que es importante pues promover, acercarnos más a un diálogo intergeneracional, revisar un poco lo que está sucediendo. Tenemos que ir a un corte, nos están exigiendo ahora, y pedimos a todas las personas que están escribiendo, paciencia, vamos a dedicarnos a que las preguntas les haga llegar a las personas que están aquí presentes en el panel. Vamos a un corte rápido, por favor. La Primera Infancia Primero nació con un solo objetivo: el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Gracias a todos los que están participando o atendiendo, mirando este programa. Sí hay preocupación. Todos queremos saber cuál es el sentido de la educación que tenemos y cómo podemos cambiarla, a dónde queremos ir con todo esto, porque creo que es urgente, una urgencia necesaria. Gracias a todos los que están escribiendo y a todos los que están atendiendo por canal 18.1, Televisión Digital Abierta, Cable 516 de Claro Televisión, Canal 15 de Vez Cable, 715 de Cable Más, en fin, se van sumando otras redes de provincias y estamos llegando con esta burbujita, por lo menos abrir este espacio de reflexión y diálogo. Manuel, evidentemente, brevemente, porque tenemos a Alejandro Kocianovich que también pide la palabra para opinar aquí. Manuel, ¿qué caminos se han visto para poder realmente no seguir haciendo más de lo mismo? Porque esto no puede continuar así. O por lo menos hay una coyuntura, bicentenario, nuevas elecciones, nuevo gobierno. ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Bueno, todos sabemos que el Perú es un país profundamente desigual, ¿no? Donde tenemos sectores que todavía están en la extrema pobreza, otros en la pobreza, otros recién salidos de la pobreza y en una situación vulnerable. Y en un país así, en un contexto social, socioeconómico como promover y establecer un sistema educativo escolar de mercado, ¿no? En el que el servicio educativo que cada familia puede comprar está determinado por su nivel de ingresos, por su capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, eso obviamente pues genera desigualdades en el sistema educativo mismo, en la calidad de la educación que reciben los niños y los adolescentes y en los resultados de esa educación, ¿no? Entonces, eso solo se puede solucionar si es que el país opta de manera comprometida y convencida y decidida por una educación pública, ¿no? Universal, gratuita, de calidad para todos, ¿no? ¿Eso es factible o es un sueño? Ahora, definitivamente es factible, ¿no? Es factible en otros países. Claro, ¿por qué no en el Perú? Es verdad que hemos pasado por un periodo de crisis económica, de crisis social, política en los años 80, no había presupuesto, ¿no? Pero el país se ha recuperado y en este momento tiene capacidad y condiciones como para poder invertir mucho más de lo que actualmente invierte
Entonces, el financiamiento es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos una ley de financiamiento de la educación. ¿Es solamente el financiamiento, Marita, o es necesario una conciencia pública que demande y vigile para que esto se haga? Por supuesto, la sociedad es fundamental, la sociedad demandando, pero también los maestros. Yo quisiera hacer alguna breve reflexión sobre los maestros y cito a Alejandro Kucianowicz, que ayer nos decía que la educación es productora de sentidos y en realidad uno puede decir perfectamente que los profesores, el sentido de justicia lo desarrolla el profesor en la escuela o no lo desarrolla, o desarrolla más bien la burla a los valores, o es un ejemplo de corrupción o es un ejemplo de justicia permanentemente, cotidianamente en el aula. Entonces, el Estado tiene que trabajar con los maestros porque son ellos los que hacen efectivos esos sentidos. El Estado somos todos nosotros, ¿no? Así es. El Estado representa, digamos, debe representar las necesidades de la población. Debe estar completamente abierto a sus demandas, a sus necesidades y garantizar sus derechos, y uno de ellos, el principal, el derecho a la educación. Yo estoy de acuerdo con ustedes y yo creo que hay una serie de desafíos, o sea, así como tenemos una inversión en infancia que nos han querido y nos han mal querido, Manuel, pero ya hemos cumplido 10 años, ya se puso en la agenda ya. Anemia, ahora la pelea es por quién va a manejar más recursos para combatir la anemia. Pero el tema aquí es descentralización efectiva. Ese es otro tema. Gestión desde el gobierno local. Si no, esto no cambia. Ahí en ese contexto, María Teresa, aquí hay un desafío grande que se ha dicho en el quinto encuentro. Es cierto que necesitamos 30.000 maestros nuevos de educación de primera infancia para poder alcanzar la meta y no hay. Bueno, realmente ahí tenemos varios temas que ver, ¿no? Primero, creer que el docente puede llegar a dar una educación inicial de calidad, pero dar una educación inicial también integral. ¿Ya? Y recién estamos trabajando, ha habido varios cambios en los currículos de formación inicial, pero se requiere un currículo de educación de formación inicial que pueda sacar maestros de calidad en la primera infancia, que miren todo lo que significa la primera infancia. Y estamos en ese gran reto. Desde el Ministerio de Educación se ha estado trabajando muchísimo en eso, para que los institutos pedagógicos puedan ofrecer una formación de calidad para que haya maestros. También estás de acuerdo con Ricardo Cuenca, ¿no? En el quinto encuentro dijo que una de las grandes ausencias era una visión integral de infancia como proyecto y como política del país. Porque prácticamente la tupajamarización del niño es una cosa increíble, que el no sé qué, que el programa nacional de acá, y realmente no podemos trabajar en esta visión integral. Y una formación de un maestro tendría que darse en ese contexto, ¿no? Así es, y reconocer la labor del maestro no solamente por los conocimientos que pueda tener, sino por la forma como puede interactuar con el niño. No todos los profesionales tienen la misma capacidad de poder interactuar con un niño, de poder desarrollar su pensamiento. Entonces todo eso uno tiene que tomar en cuenta, porque si no podríamos decir que cualquier profesional podría trabajar con los niños y así no es. Entonces hay que desarrollar capacidades, competencias en los docentes. Les sugiero escuchar a Alejandro Kucianowicz, que está levantando la mano y dice, yo también quiero hablar. Vamos a escuchar al maestro, al doctor Alejandro Kucianowicz, por favor. Usted habló sobre la educación como producción de sentidos. ¿A qué se refiere cuando se habla como producción de sentidos? A ver, todos tenemos sentidos aprendidos, incorporados, pero hay que tener una actitud crítica frente a esos sentidos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un niño puede decir, yo crezco y yo tengo que llegar a ser gerente de tal empresa, voy a crear tal cosa. Y los demás, no, yo. Ya tiene un sentido incorporado. La educación tiene que revisar ese tipo de sentido. Cuando digo revisar es empezar un vínculo pedagógico que permita hacer descubrir que hay otras cosas que le dan sentido a tu vida, pero que no tienen que ver seguramente con lo que el modelo de sociedad, no digo modelo educativo, el modelo de sociedad impone. Piensa en ti. Tú eres el que tienes que salir adelante, que lo decía muy bien la señora de Brasil, ¿no es cierto? Y si triunfas es tu mérito, y si fracasas es tu problema. Bueno, eso es sentido de la vida, sentido del otro. ¿Quién es el otro para mí?
¿qué es mi sociedad? ¿Estoy preparándome para servir al país o para servirme del país? Entonces, en ese sentido, sí es importante tener en cuenta cómo la educación tiene que revisar cuáles son las motivaciones, cuáles son los intereses latentes que traen las criaturas. Dice, yo le pregunto a una niña, ¿qué tal tu colegio? Aburridísimo, me dijo. Y dije, y si yo les dijera, saquen su laptop, pongan, sería interesantísimo. Entonces su interés está centrado en el manejo, ¿no es cierto?, de toda esta metodología y de todos esos instrumentos. Y decirle, ya, pero ahí tú vas a encontrar a otros, te vas a relacionar, vas a establecer un vínculo humano. Entonces, producir sentidos quiere decir revisar también críticamente, pero esperanzadoramente y con prudencia y con sentido de audacia, los sentidos que ya cada cual se los ha tragado porque se lo han puesto en su proceso de crecimiento, en la familia, en el barrio, en las amistades. En ese sentido. Muchísimas gracias. Siempre, mi querido Alejandro, directo al punto y provocando. Marita, tú lo mencionaste. Sí. Cuéntame, ¿qué te trae esta? Bueno, he mencionado una de las frases de Alejandro el día de ayer, pero ayer en realidad nos dio un conjunto de ideas muy importantes. Habló de la deshumanización, en realidad de cómo, que la educación, el fin fundamental de la educación es convertirnos en personas, porque cada uno de nosotros toma toda la vida para volverse gente, dijo, ¿no? Incluso no dijo ser humano, sino para volverse gente, es decir, es una permanente evolución, o sea, tenemos que humanizarnos, y humanizarnos significa sentir que somos dignos, que somos solidarios, que somos justos, que escuchamos a los otros, que respetamos los intereses de los otros, que cuidamos la naturaleza, que sabemos que vivimos en un mundo el que dependemos de los otros, así como los otros también nos necesitan a nosotros, que nos hacemos humanos en relación con otros. Todo esto nos dijo Alejandro el día de ayer, que son parte de las ideas además que han inspirado también el seminario Los sentidos de la educación, ¿no? ¿Y esto cómo está plasmado, digamos, en la reflexión de un proyecto educativo nacional? Porque evidentemente establece pautas curriculares para la formación docente. ¿Estamos incluyendo esto en la preparación de los docentes, por ejemplo, estos sentidos? No, la gran tragedia, diría yo, es que cuando he mencionado ahora, por ejemplo, Alejandro, las laptops, pensaba inmediatamente cómo los profesores están siendo capacitados en técnicas y no saben en realidad para qué usar, o sea, el propósito del uso de esa técnica, el ser muy claros que este es un medio simplemente y que hay que dominarlo. Por supuesto que hay que dominarlo, pero es un medio y que yo lo que tengo que tener claro como maestro y como profesional de la educación es para qué voy a usar ese medio y si ese medio me está ayudando a cumplir con los propósitos que son los que hemos mencionado o con los sentidos de la educación. O sea, esta es una conversación sobre propósitos, finalidades de la educación, pero también cómo lograr esas finalidades. Y efectivamente el maestro es un actor fundamental en el logro de esas finalidades. El problema es cuando el Estado lo forma solo en las técnicas y no articula esas técnicas con los propósitos, ni se preocupa de que haya una articulación. O el propio maestro no se pregunta a sí mismo permanentemente, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué uso este medio, ¿no? O sea, las tecnologías de información y comunicación son una realidad presente, pero no necesariamente el uso, la metodología que haga potencializar mejor el trabajo de ellos, ¿no? Exactamente, o no necesariamente lleva a cumplir el propósito, ¿no? O sea, formar ciudadanos. Claro. ¿Cómo me sirve este instrumento para hacerte más ciudadano a ti? El concepto de ciudadanía. Yo sobre ese tema quisiera volver contigo. Te sigo mucho en Twitter y estamos de acuerdo en que esto es una cosa muy ausente en este momento en la escuela pública y en la enseñanza. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con las últimas secuencias del programa. Gracias.
En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Educación y ciudadanía, Manuel. Este tema lo tratas mucho en todas tus participaciones, sea por Twitter o por Facebook o por tus redes. El tema de que muchas veces la escuela está muy distante de incorporar o analizar la realidad. Y eso influye necesariamente no solamente en ciudadanía, sino en términos de gobernabilidad y democracia. ¿Qué hacer para romper esta distancia? ¿Qué se tendría que considerar en este nuevo estudio del proyecto educativo nacional? Mira, desde mi punto de vista, la educación ciudadana o en ciudadanía requiere de una condición indispensable, ¿no? Y es que en las escuelas se encuentren los peruanos de todas las condiciones, de todas las clases, ¿no? De todas las culturas, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Obviamente en las ciudades, en una comunidad rural alejada, pues van solo los niños de esa comunidad, pero sobre todo en la zona urbana necesitamos tener escuelas donde se encuentren los peruanos, los distintos, y aprendan a ser ciudadanos juntos, conviviendo entre todos, entre ellos, ¿no? Lo que tenemos ahora, que es este sistema tan segregado, donde, digamos, unos privilegiados van a unos colegios súper equipados, de muy buena calidad, digamos, desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Profesores buenos, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros van a otros colegios y otras escuelas dependiendo del nivel socioeconómico de sus familias. Finalmente depende de eso, ¿no? Eso genera, digamos, un tipo de, no sé si llamarlo ciudadanía, digamos, una manera de sentirse ciudadano, ¿no? Uno es el ciudadano de primera categoría y los otros son de segunda, de tercera o de cuarta, digamos. No se tú te sientes discriminado, marginado, excluido, y aprendes a incorporarte a la sociedad con un resentimiento, ¿no? Y ahora justamente jugábamos con la palabra sentidos, ¿no? Y decíamos, bueno, si no logramos alinear el sistema educativo con los sentidos que estamos planteando, lo que vamos a tener es una generación de resentidos de la educación, ¿no? Y estos jóvenes que es lo que ya está ocurriendo en Chile, ¿no? Con el estallido social, los jóvenes en las calles. Es urgente. ¿No? Y en otros países, y nos puede ocurrir a nosotros también si no rectificamos, si no cambiamos, si no vamos hacia una integración que permita cohesión y que facilite equidad, igualdad de oportunidades. Mira, de otra manera creo que... Yo sé, me están pidiendo para leer las consultas, prometo, Nelly, a todos los amigos de Foro, vamos a tratar de estudiar la posibilidad de abrir un espacio más permanente de diálogo, Manuel, sobre estos temas, porque creo que
es interesante, sobre todo el tema de ciudadanía, el tema de acceso, el tema de diálogo intergeneracional, que creo que es importante. Pero yo te quiero decir, en el contexto que estás mencionando, el hecho de no tomar en cuenta los problemas que se dan en una marita, en un contexto local de ciudadanía, son terribles, son frustrantes. Yo me vengo de la reunión en Chachapoyas, en la movilización regional. Si bien encontramos un director de un UGEL que de 23 distritos se han logrado poner anemia en 16.7% porque el director del UGEL se le ocurrió hablar con las autoridades, Manuel, y decirles, oigan, qué lindo es este lugar, pero ustedes saben que en 10 años no va a haber nadie, no va a haber jóvenes que lo mantengan. ¿Cómo? Ahí comenzaron a generar una dinámica totalmente diferente. Eso por un lado. Pero en el otro lado de Amazonas está toda la zona de Condorcanqui. 480 niñas violadas desde la perspectiva del colegio. Y no hay espacio para discutir esto. Entonces, ¿cómo realmente en ese contexto de ciudadanía, de posibilidad de dialogar, de discutir o descubrir los problemas, creo que es un espacio que se desafía? Tengo un chat que si no los leo, yo creo que es, y les pido a ustedes en estos 5 minutos que nos quedan, pues si podemos tener la posibilidad de responder. Adelante, por favor. Paola Rory, la educación como derecho, Ley General de Educación, derecho fundamental de la persona y la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio de derecho. Perfecto, estamos de acuerdo con esto, está recordándonos Paola. Fabiana Vélez, el objetivo de la educación es contribuir a lograr una sociedad más justa. Actualmente vivimos en un contexto donde debemos esforzarnos cada vez más para lograr una sociedad mejor y que de alguna forma garantice una calidad de vida diferenciada. Es una lucha. Fabiolita nos dice, la educación integral y de calidad es la única herramienta que posee la capacidad de reducir la pobreza extrema, logrando la inclusión de quienes consiguen tener esta educación integral. Entonces, la educación es uno de los más importantes derechos de los niños que figuran en la Declaración de los Derechos del Niño. Está cierto y está ratificado. ¿Algo más? Tenemos uno más. Entonces, Jimena Francisca, aún no ha podido suprimir las desigualdades entre los niños y las niñas en que refieren a la educación primaria y secundaria. Sigamos. Uno más. Entonces, Joaquín Mora, investigación, educar a las niñas y mujeres tienen innumerables beneficios. Por cada año de educación de la madre de su hijo o hijo pasará 0.32 años más en la escuela, sin todas las mujeres. Estas reflexiones que creo que son muy importantes. Bueno, Diana Sofía, ¿cómo se va a solucionar el ausentismo en el lugar en las áreas rurales? El tiempo nos gana. Si pudiéramos realmente resumir en esperanza y en mensaje. Esto es el primer paso, este es un primer programa y mi compromiso es abrir más espacios para tratar y dialogar estos sentidos de la educación que queremos. ¿Estamos de acuerdo, Marita? ¿De acuerdo? Y Nelly, del foro, estamos de acuerdo, y recibido el mensaje y vamos a trabajar. Entonces, para tu mensaje y una conclusión, quizás o un mensaje final, Manuel. Bueno, yo rescato, porque tenemos trabajo con docentes y escuelas públicas en gran parte del Perú, yo rescato el compromiso, la motivación, el entusiasmo, el deseo de muchísimos profesores y profesoras, ¿no?, por cambiar ¿no?, por hacer una educación mejor, ¿no?, en fin, ¿no?, y están esperando, por supuesto, ser reconocidos profesionalmente, están esperando tener más apoyo, mejor apoyo, ¿no?, y que el Estado invierta mucho más también en las condiciones en las que ellos tienen que trabajar para que su trabajo dé mejores resultados. O sea, como sociedad debemos organizarnos para que esto realmente sea el puente para este resultado. Efectivamente, Marita. o sea, estos cambios en el sistema educativo o en la calidad de la educación son, en principio, principal responsabilidad del Estado en el caso de la educación pública, pero la sociedad también tiene responsabilidades que son vigilar que estas políticas se cumplan, pero también participar con ideas, como dijo hoy día la ministra al cierre, necesitamos vigilancia, pero también colaboración de parte de la comunidad. No es el Estado solo, no lo puede hacer, como tampoco la sociedad sola. Cualquiera de las dos posiciones es equivocada. Decir que vamos a cambiar la educación solo desde la sociedad es tan equivocado como decir que la vamos a cambiar solo desde el Estado.
Y evidentemente en este cambio los maestros son actores fundamentales y tenemos que preocuparnos por ellos. Reivindicar. Exactamente, y darles las condiciones para que de formación de capacidades y de condiciones materiales para trabajar bien, especialmente en la zona rural, que es ahora la más abandonada. ¿Sí? María Teresa, ¿y qué hacemos con nuestros más chiquititos? Justamente creo que, uniendo un poco todo esa visión integral, es pensar que el niño puede, primero. Tener una idea clara de quién es este niño que puede, y por tanto tenemos que desarrollar en él la autonomía, que pueda gestionar por él mismo sus aprendizajes. Si los chicos desde pequeño aprenden a gestionar su aprendizaje, van a lograr, aunque el maestro todavía desarrolle poco a poco sus aprendizajes, él le va a decir al maestro cómo puede también seguir adelante. Yo creo que tenemos que darle las oportunidades a los niños de acceso y de calidad en los servicios. Muchísimas gracias. Esto ha sido un programa de lujo teniéndolos a ustedes aquí. Es el primer paso. Marita, Manuel, María Teresa, me comprometo, vamos a seguir organizando este diálogo. Si en algo podemos contribuir en esta agenda de equidad por una educación de calidad para todos, yo creo que va a ser fundamental. Mañana este programa se repite 11 de la mañana y nos vemos el próximo jueves en Diálogo Abierto. Gracias por su participación. Gracias. Gracias.